incrementa esta situación de guerra en varios países como el de Taiwán con China, este conflicto. También el de Rusia con Ucrania se fortalece. Y también veo otra guerra más. Sí, mira. Hola, bienvenido a mi canal Clesania. Y esto es predicciones mundiales para el año 2023. Bien. Estoy aquí para ver qué es lo que va a acontecer el próximo año 2023. Siento un poco el ambiente cargado. Sí, vamos a ver qué es lo que viene. Mientras tanto, si quieres apoyar al canal, por favor suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campana para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos cada vez que suba uno. Estoy subiendo videos de horóscopos, predicciones mundiales. También hago predicciones de desastres naturales y sismos. Y también de historias paranormales. Bien, vamos ahora a ver qué es lo que viene para este año 2023. Este año 2022 ha sido un año fuerte también. Les digo un dato curioso antes de comenzar con la lectura. Es que la mayoría de presidentes que están gobernando en este momento en muchos países, ya sea de América, Europa, Asia, Oceanía, África incluso, son de signos muy fuertes. Son de signos Géminis, Libra, Escorpio, por ahí algún Sagitario o Aries también. Son de signos que, o sea, no se dejan manipular tan fácilmente. Y sí, la mayoría de ellos no están gobernando tan bien. Bueno, esperamos que esta situación cambie, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene para... Sí. Estoy preguntando predicción general para el mundo. Mira, me sale la carta del 10 de espadas. Me indica aquí que va a haber muchas muertes. Veo, ya con esa carta estoy viendo muertes. Incrementa esta situación de guerra en varios países como el de Taiwán con China, este conflicto. También el de Rusia con Ucrania se fortalece. Y también veo otra guerra más. Sí, mira. Veo a jóvenes liderando también en este 2023, nuevos rostros. Nuevos rostros con nuevas ideas. O que muy pronto van a ser presidentes o son políticos nuevos, rostros nuevos. Y esta carta no me gusta porque me sale la carta de la templanza inverso. ¿Qué significa? Lo que estoy viendo con esto, aparte de que ya dije que va a ser el año de las inundaciones este 2023, porque veo demasiada agua por todo el mundo, veo aquí lo que estoy viendo con esa carta, que viene en cuanto a lo político, social, económico, una catástrofe. Hay que ahorrar, hay que estar vigilantes en cuanto a qué candidatos escojamos como presidentes o políticos que nos van a gobernar. Sí, vamos a ver ahora qué nos dice las cartas tirada general para todo el mundo. Mira, con esta carta de The Strength veo abuso de autoridad, veo que incrementan estos gobiernos socialistas, podría decir. Estos gobiernos que van a dejar más personas enfrentadas, más heridos, gente saliendo a las calles. Veo leyes también que van a restringir a las personas con esa carta. Wow, la carta del colgado inverso también. Nos van a querer, mira, eso es muy fuerte. Nos van a querer de una u otra manera, tratar de encerrarnos nuevamente. No sé, ahorita voy a leer si es una nueva enfermedad que van a imponer. Aparece o de curiosidad, de casualidad aparece otra enfermedad. O si es que van a implantar algún, no sé, si no es con enfermedad, tiene que ver en cuanto a la economía. Vamos a ver qué dicen mis cartas. Mira, algo que va a afectar directamente a la economía, al hogar, a la familia. Veo cosas fuertes en cuanto a lo económico. Mira, la gente está cegada, no sabe
qué es lo que, o sea, no está con los ojos abiertos, está pendiente de otras cosas sin importancia, de cosas banales, en lugar de ahondar en otros temas, la verdad. Veo aquí que la gente, si no se da cuenta, va a sufrir mucho. Me sale la carta de las de bastos, decisiones equivocadas que ha tomado la gente en el año 2022 en cuanto a lo político. También, mira, acá, con esto de acá, veo acá gobiernos como que van a querer imponer una economía, o sea, como que va a caer algo, ¿ya? Eso es lo que siento, va a caer algo en cuanto a economía, al parecer. Sí, vamos a ver qué más nos sale. La carta de The Lovers inverso, la carta de los enamorados inverso, me indica acá que hay rompimientos, va a haber rompimientos de leyes, que los mismos presidentes que están ahora van a romper las leyes anteriores que ya estaban impuestas. Mira, veo autoridades, o sea, militares, policías, mucho enfrentamiento veo, sí, con la carta del caballero de bastos, pero así como gente también saliendo a las calles, o sea, la gente no se va a dejar tan fácil. Hay gente que está despierta. Mira, nos sale la carta del apocalipsis inverso. Nos indica que algo se va a retrasar. Veo también una caída, ya es creo que de la economía, porque me sale debajo de la carta del hogar. La economía cae y de un momento a otro, ¿eh? O sea, nos despertamos y vamos a ver las noticias y nos vamos a quedar ay, se me van las palabras. Nos vamos a quedar impactados al ver que de un día para otro, no sé, o las cosas de en cuanto a alimentación sube, la, lo que tiene que ver con casas, los alquileres suben a un precio exuberante, demasiado, sube demasiado. Veo aquí también con la carta del paje de espadas. Sí, veo gente joven saliendo a las calles para enfrentarse con estas autoridades porque están en contra del nuevo régimen que así en el mundo quieren implementar. Veo acá también siento que vienen cambios con respecto a una red social también. Sí, más cambios veo. Como que nos vamos a sentir espiados, algo así. Hasta veo robos, ¿cómo se dice? Robo de información. Sí, es que tú no sabes lo que ellos ya están preparando para nosotros. Pero así lo veo. Veo algo que nos va a coger desprevenidos aquí, sí. También lo que estoy viendo con esta carta de las de copas es que va a haber algo que nos va a hacer sentir aliviados. Es algo con respecto a avances científicos, algo de eso. Sí, veo acá avances científicos, algo que tiene que ver con, en cuanto a enfermedades, cura para enfermedades, eso es lo que me dicen mis cartas. Sí, cura de enfermedades que eran algo difíciles, no necesariamente en el año 2023 va a ocurrir eso, sino que en los próximos años que vienen. Sí, poco a poco. Me sale esta carta del 4 de copas, como que hay un ofrecimiento, algo que nos van a dar a escoger, pero nosotros, no sé, estamos como que viendo a otro lado, estamos muy desconcentrados, pensando en otras cosas. Mira, ve, se repite acá la carta, veo inundaciones en el mundo, mucha inundación, mucha agua veo, sigo viendo acá, se materializa esta tirada. Pues también veo acá que vamos a seguir viendo esos meteoritos, veo cosas azules como que rozando cielos y hasta en países que nunca se ha visto esa clase de meteoritos, de estos cuerpos celestes, creo que le dicen, ¿no? Sí, vamos a ver más de eso en este año, incluso hasta ovnis, que muy pronto les voy a decir en qué países vamos a ver ovnis o UFOs, como ustedes quieran llamarlo. Y también veo aquí, estoy viendo con esta carta, veo muerte de políticos, de expresidentes, incluso de expresidentes corruptos, en varias partes del mundo. Me suena ahorita más Estados Unidos y Perú. Me dice que mueren políticos ya por enfermedad, ya porque están con una edad muy avanzada. También veo, así como el presidente, el expresidente Castillo,
Veo fuga de presidentes. También veo que presidentes abandonan sus cargos políticos o políticos abandonan sus cargos de un momento a otro, causando inseguridad. Mira, ¿ves? Con esta carta me confirma. Con esta carta nos van a robar información de nuestros teléfonos, laptops o de donde sea para hacer que nuestro estado financiero caiga. Los bancos, hay que tener mucho cuidado con los bancos porque veo acá como que van a cobrar dinero de más. Veo acá restricciones con el dinero también. Incluso veo pérdida de trabajo en muchas partes del mundo. Y la economía cae la moneda. Veo la caída de la moneda también, de varias partes del mundo. Incluso de países grandes como Estados Unidos, Inglaterra. El euro también cae. Mira, veo algunos lugares del mundo sin luz, sin electricidad. Un frío tremendo, un frío de menos de 0 grados en algunas partes del mundo. Veo acá que en una época del año estoy presintiendo que de un momento a otro no vamos a poder ingresar a redes sociales porque va a haber un apagón. Pero un apagón también, o sea, aparte de un apagón de electricidad, va a haber como que un apagón en cuanto a redes sociales. Me dicen Meta, mi guía espiritual me está diciendo Meta, que no lo vamos a ver durante casi un día o un día entero. Y todos van a quedar como, ¿qué está pasando acá con Meta? Sí. Y también puede ser que Twitter, también, si algo pasa aquí. Bueno, mira, pues el ángel nos abandona porque la economía cae y se quieren apoderar de nuestro dinero. Robo de parte de los bancos, también caída de la moneda. Y estoy viendo una posible caída de la bolsa de Nueva York. Sí, pero una caída casi cerca como la de 1929. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, si no es en este año 2023 que viene, es en los próximos. Pero eso es lo que estoy presintiendo con las cartas. Sí, mucho abuso de autoridad, van a querer implantar como que castigo a la gente, al pueblo. También veo fuga de políticos, muertes de expresidentes en Perú, Estados Unidos, en Latinoamérica. Veo acá apagón energético, nos roban nuestro dinero los bancos. Y esto, ¿cómo se llama? Criptomoneda, Bitcoin también, no es nada seguro, ¿eh? Ahí también te van a robar. También. Y también, lo último que estoy viendo, inundaciones. Lo que ya les dije en el video de predicciones de terremotos para el 2023. Ahí vayan a verlo, ahí está todo enumerado lo que va a acontecer respecto a terremotos, desastres naturales en general.